Bien, hace unos minutos cantábamos una canción que decía: la salvación es del Señor. ¿Alguna vez se pusieron a reflexionar en esa frase, la salvación es del Señor? Cuando escuchaba esa canción, yo recordaba, ¿no?, cómo estaba hace un par de años, y yo realmente en un tiempo no entendía que la salvación era del Señor. Yo tenía una visión corta de lo que había hecho Jesús por mí, Dios por mí. Yo pensaba que Dios solamente envió a su Hijo a morir en la cruz y que luego nos había abandonado, nos había dejado a nuestra propia suerte, ¿no? Esa era la visión errada que tenía, ¿no? Sin embargo, en un tiempo comencé a estudiar más la Biblia, me encontré con las doctrinas de la gracia, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Y tuve una visión más amplia de lo que Dios había hecho por cada uno de nosotros. Entendí que Dios no solo mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, sino que también obró en nuestros corazones. Entendí que Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido, ya estábamos en sus planes. Entendí que mi condición, ¿no?, frente a Dios, entendí que yo antes estaba muerto espiritualmente, que yo rechazaba a Dios. Yo antes seguía a un falso Cristo, a un Cristo que no te demandaba arrepentimiento de tus pecados. Antes yo seguía a un Cristo que solamente te quería dar cosas buenas, ¿no? Muchas personas toman a Jesús como un Papá Noel que solamente te quiere bendecir y que no te demanda santidad. Yo tenía una visión errada. Y yo, al encontrarme con estas doctrinas, yo entendí que Dios cambió mi corazón, ¿no?, que yo lo rechazaba y que gracias a Él yo estaba en el camino. Entendí que era Dios el que me había llamado, que no lo había aceptado por mis propios méritos, con mis propios esfuerzos. Y entendí que Dios no solo nos salvó, sino que también todos los días nos hace perseverar en la fe. En otras palabras, yo al encontrarme con las doctrinas de la gracia, y sé que muchos de ustedes también se encontraron con las doctrinas de la gracia, como que mis ojos se abrieron y pude ver un poquito más lo que Dios había hecho por mí. Bien, así que en esta mañana vamos a continuar con la serie de las doctrinas de la gracia. La semana pasada vimos el primer punto, recordamos, eran 5 puntos. El primer punto que vimos la semana pasada era la depravación total. ¿Qué dice este punto? Este punto dice que el hombre, por naturaleza, está muerto espiritualmente. ¿Esto qué implica? Que el hombre por naturaleza, ya desde niño, rechaza al Dios de la Biblia. Como dije, sí puede seguir a un falso Cristo, a un Cristo que no demanda arrepentimiento, a un Cristo que solamente te quiere bendecir, como en muchos lados se dice. A ese Cristo sí pueden seguir, pero no pueden seguir al Cristo que te demanda arrepentimiento.
Bien, entonces, primer punto, depravación total. El hombre está muerto espiritualmente y por naturaleza no puede seguir a Dios. Y este primer punto que vimos la semana pasada nos lleva a una pregunta. Si el hombre está muerto espiritualmente, si el hombre por naturaleza se rebela contra Dios, entonces, ¿cómo puede responder al llamado del Evangelio? Si está muerto, si no puede seguir a Dios. Bien, ante la muerte espiritual del hombre, Dios, por misericordia, elige personas para salvación y lo hace solamente por su voluntad. Repito, ante la muerte espiritual del hombre, Dios por misericordia, marquen esa palabra misericordia muy importante, elige personas para salvación y lo hace solo por su voluntad. De esto se trata el segundo punto que vamos a ver hoy día, que se llama la elección incondicional. Así que acompáñenme, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 1 al 18. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 18. ¿Alguien que pueda leerlo en Reina Valera y bien fuerte? Fer, ¿lo tenés en Reina Valera? ¿Te animás a leerlo? ¿Sí? 9 del 1 al 18. Bien, oramos. Padre Celestial, en este día, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que podamos aplicarlo, Señor, en la semana. Amén. Bien, vamos a ponernos en contexto. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo, desde el versículo 37 en adelante, él nos habla de la seguridad de la salvación. Voy a releerlo un poco, así nos situamos y entendemos más en dónde estamos parados. Dice el capítulo 8, versículo 37 en adelante: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Bien, entonces antes de escribir esto, el apóstol Pablo estaba hablando de que nada puede apartarnos del Señor, ¿no? Tenemos una seguridad en la salvación. Ahora, esta declaración que hizo el apóstol Pablo nos lleva a una pregunta, o lo llevaba a una pregunta, ¿no? A la audiencia original. Si nada puede apartarnos del Señor, entonces, ¿por qué el pueblo de Israel rechaza a Jesús? ¿Por qué el pueblo de Israel se estaba perdiendo? Si supuestamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios y estaban separados de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Será que falló la palabra de Dios? ¿Será que Dios miente? Bueno, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo responde esta pregunta. Voy a releer, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase de que Israel es el pueblo de Dios, ¿no? El Israel étnico, el país Israel es el pueblo de Dios. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Sin embargo, esto no es así. El verdadero pueblo de Dios es aquel que Dios escoge. No son los descendientes, no es un país, son aquellos que Dios elige. Si realmente ellos fueran el pueblo de Dios, ellos serían salvos. Sin embargo, no es así. La salvación depende de quien Dios escoge, ¿no? Y Pablo a continuación nos da ejemplos de la elección. Ahora, hermanos, como decía Fer el domingo pasado, el tema de la elección de Dios es algo muy sensible para muchos. Sin embargo, es algo que no podemos negar. Es una doctrina que vemos de principio a fin en la Biblia. Si nosotros leemos toda la Biblia, vemos cómo Dios elige a su pueblo. Dios elige personas particulares. Por ejemplo, vemos cómo Dios elige a Enoc, ¿no? En una, ¿cómo se dice? En una sociedad que estaba corrompida, ¿no? Por el pecado. Vemos algunos hombres de Dios como Moisés, Abraham. Voy a leer algunos versículos, por ejemplo, Salmo 65:4. Dice el salmista: bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, ¿no? Ahí vemos también la elección de Dios. Jesús también nos habla de la elección en Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús, hablando con los discípulos, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús también nos habla de la elección, de cómo había elegido a sus apóstoles. En Gálatas 1:15, el apóstol Pablo también nos habla de cómo él fue elegido por Dios desde antes de nacer. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vemos la doctrina de la elección. Podemos decir nosotros que no entendemos la doctrina, y eso es normal. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa. Sin embargo, no podemos negar esta doctrina porque es una doctrina que está en la Biblia. Dios escoge a su pueblo. Y en el versículo 7 al 9 de Romanos, del 10 al 13, nos habla de la elección de Jacob.
Vamos a releerlo desde el 10 al 13. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien. Aquí el apóstol Pablo continúa hablando sobre la elección y nos da el ejemplo de Esaú y Jacob, ¿no? Ellos eran hermanos gemelos. Sin embargo, Dios, desde antes que nacieran, ya había escogido a uno, había escogido a Jacob. Ahí vemos cómo Dios escoge para salvación. Ahora estos versículos nos dicen dos cosas muy importantes sobre la elección. Primero, nos enseñan que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Voy a releer el versículo 11. Dice, pues no habían aún nacido. Entonces, ¿cuándo Dios nos escoge? ¿Cuándo inicia la elección? Desde antes de que nosotros nacimos. Efesios 1:4 nos da un poco más de claridad. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, lo primero que nos enseña este versículo de la elección es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos, ya nos tenía en nuestros planes, ya nos había escogido. Lo segundo que nos enseña esta porción de la elección es que la elección depende de Dios y no de nuestras acciones. En otras palabras, la elección es incondicional. Voy a releer, decía el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora lo voy a leer en una versión que es un poquito más clara. La versión de Dios habla hoy lo dice así. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, y escuchen, dice, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Es decir, si Dios nos escogió, no fue porque vio que íbamos a ser más buenos que otros, Dios no nos escogió por ser superiores, sino que realmente nos escogió por su gracia. Aún sin merecerlo, Dios nos ha elegido para salvación. Así que no tenemos ningún mérito en nuestra salvación, como cantamos. La salvación es del Señor. Entonces fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. La elección de Dios es incondicional, no depende de nuestras obras. No es que Dios en un futuro vio que nosotros íbamos a creer o algo para el estilo, sino que la elección depende de Dios y la razón está en Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Voy a leer de vuelta a partir del 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice, presten atención, según el
puro afecto de su voluntad. Dice, según el puro afecto, esa palabra es importantísima. Dios nos escogió solamente por su voluntad. Algo puro es algo que no tiene mezcla. No es que Dios nos escogió por su voluntad y también porque vio que íbamos a tener algo bueno en nosotros. Ahí ya no sería puramente su voluntad, sino que las razones de la elección están solamente en Dios. Entonces, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Segundo, la elección depende de Dios, no depende de nosotros, es incondicional. Bien, entonces, de estos dos niños, solamente Dios eligió ¿a quién? Eligió a Jacob. Eligió a Jacob para salvación y al otro lo dejó en su pecado. Como decía el versículo 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, de esta declaración podría salir alguna pregunta. Alguien podría decir, entonces Dios es injusto. ¿Cómo puede ser que entre esos dos niños elija solamente a Jacob y que deje a Esaú en el pecado? Alguien podría decir que Dios fue injusto a salvar a solamente uno, podría salvar a los dos. Esto nos lleva al segundo punto, que se llama la misericordia de Dios en la elección. El apóstol Pablo responde esta posible pregunta en los versículos 14 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Noten cómo el apóstol Pablo pasa de hablar de la justicia o la injusticia a la misericordia. El acto de la elección no depende de la justicia. De hecho, si Dios aplicara la justicia a nosotros, tendría que mandarnos a todos al infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Es decir, si Dios nos trata con justicia, estamos en el horno. Entonces, la elección no tiene nada que ver con la justicia. La elección va por el lado de la misericordia de Dios. Y la misericordia no es algo que se gana o es algo que se merece, como dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Supongamos que tenemos 10 delincuentes, ¿no? 10 ladrones. Según la justicia, los ladrones tienen que ir a la cárcel, ¿no? Pero viene un juez y tiene misericordia de uno, se compadece de uno y decide pagar la fianza de esa persona para que esa persona salga en libertad. Esta persona recibiría misericordia y las otras 9 restantes recibirían la justicia justa por sus pecados, es decir, seguirían presos. Ninguno recibe injusticia, uno recibe misericordia y los otros, a causa de su mal obrar, a causa de su pecado, reciben justicia. Lo mismo pasa con la salvación. Los escogidos de Dios reciben la misericordia de Dios. Dios se apiada de ellos, aunque están muertos en sus pecados, aunque hemos fallado a Dios, aunque lo hemos ofendido. Dios tiene misericordia de nosotros y nos salva. Y el resto, en cambio, reciben la justicia justa, el pago por sus pecados. Hermanos, ¿alguna vez pensaron en lo misericordioso que fue Dios con nosotros? Lo misericordioso que fue Dios, porque aunque nosotros lo rechazamos, aunque nosotros no lo merecíamos, Dios obró en nuestra vida.
Dios tiene paciencia de nosotros y Dios nos trajo a su camino. Dios tranquilamente podría haber ejercido su justicia sobre nosotros, podría habernos mandado a todos al infierno. Sin embargo, Dios, por amor, nos escogió y nos trajo a su camino. Cuán bueno fue Dios. Bien, entonces, resumiendo estos puntos, primero vimos que Dios escoge a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. También vimos que la elección depende de Dios, no del hombre. No fuimos elegidos por nuestras obras, no fuimos elegidos porque Dios pensaba que íbamos a creer en el futuro. No fuimos elegidos por ser superiores, no, dice que aún lo vil y lo menospreciado del mundo Dios escogió. Tercero, y muy importante, vemos que la elección es un acto de misericordia. Aún nosotros sin merecerlo, aún nosotros mereciendo el castigo por todo el daño que hemos hecho, Dios se apiadó de nosotros y nos salvó. Bien. Y por último, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta doctrina a nuestra vida? O sea, está muy bueno estudiar la palabra, está muy bueno aprender más de Dios, pero es muy importante también aplicar la doctrina, lo que enseñamos y lo que escuchamos a nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, le dejo una pregunta de aplicación. Hermano, ¿sos consciente de que si llegaste a Cristo en arrepentimiento y fe, no fue por tus propias capacidades? ¿Sos consciente de eso? Sino que realmente fue porque Dios tuvo misericordia de vos. Y por último, vamos a hacer una oración. Joel, ¿puedes orar?